En esta práctica vamos a empezar a trabajar con buscadores especializados. Como lo leímos, un buscador especializado es una página web que indexa cierto tipo de contenido. Hay buscadores especializados que indexan un contenido dentro de un sitio en lo particular, como pudiera ser el buscador especializado en la Wikipedia, como puede ser uno de los buscadores que vamos a ver, es Medigraphic y ese cielo. Hay otros buscadores especializados que son especializados porque buscan un contenido, un tipo de contenido en lo particular, aunque no esté todo ubicado en el mismo sitio. Ejemplos de este tipo de buscadores especializados puede ser la idea de Google Académico y uno de los buscadores que vamos a trabajar hoy, el Directory of Open Access Journals. Particularmente hoy en esta práctica, en este tema, veremos estos tres buscadores especializados. Otra característica del tema de hoy es que las bases de datos que vamos a trabajar son bases de datos o buscadores especializados Open Access, es decir, que son de acceso abierto. Cualquiera con acceso a Internet va a poder ver el contenido de estos buscadores, de las bases de datos de estos contenidos. Esa es la idea del libre acceso. Habría que decir que en ciencia siempre es muy importante esta construcción del Open Access porque permite a los investigadores, tanto a nosotros como a los alumnos, trabajar el contenido de la investigación científica desarrollado en diferentes instituciones, publicado por diferentes editoriales, nos lo permite trabajar, nos permite tener un acceso de manera abierta, sin tener que tener una suscripción pagada o simplemente sin tener que tener una suscripción. Estos proyectos, Medigraphic, el Directory of Open Access Journals y ese cielo son proyectos justamente que buscan completar esta idea de la producción científica, sobre todo en este último paso del método científico, que es la difusión de los resultados, garantizar esta a través de repositorios web que estén disponibles para todas las personas. Bueno, la idea del tema de hoy es ir puntualizando el trabajo de cada una de estas bases de datos de acceso abierto. El aspecto práctico entonces de el tema de hoy va a consistir en trabajar en las tres bases de datos, Medigraphic, Directory of Access Journals y Cielo, para ver cuáles son sus características generales y poder encontrar artículos, información relevante para el tema que nosotros hayamos decidido investigar. La idea entonces va a ser navegar a estas páginas y hacer un pequeño cuadro descriptivo de cómo se puede trabajar en ellas a partir de nuestro tema de investigación. Planteémonos un tema de obtener tres artículos, un artículo por cada base de datos, para practicar y para ver cómo funcionan de manera esquemática cada una de estas bases de datos. Siempre que tengamos esta oportunidad de trabajar en las bases de datos y obtener un artículo, es importante discutir y evaluar las características de nuestro resultado para ver, medir hasta cierta medida, evaluar hasta cierta medida la calidad de los resultados que estamos obteniendo. Generalmente se proponen criterios de autoridad, temporalidad, contenido, perspectiva, pertinencia y accesibilidad de los documentos que vamos a obtener. Entonces la idea sería, además de reportar cómo fue nuestra experiencia de trabajo en cada una de estas bases de datos, hacer esta evaluación de los artículos descargarlos y subirlos a nuestro espacio de Classroom. De primera instancia, entonces vamos a trabajar con Medigraphic. Medigraphic es una base de datos completamente de literatura biomédica. Esta es la página de Medigraphic.
la pueden encontrar también en su formato. Lo pueden seguir aquí, medigraph.com. Para entrar a la parte de la búsqueda de revistas, le damos aquí ver revistas y nos va a llevar al motor de búsqueda. Hagamos una revisión rápida de lo que es el contenido de Medigraphic. Medigraphic, entonces, al ser una base de datos especializada, concentra su información en literatura biomédica. Esta es una base de datos dedicada para el área de las ciencias de la salud. Vale la pena remarcar que el proyecto de Medigraphic es justamente de la década de los 90. Un proyecto mexicano iniciado en aquel entonces por el Centro Nacional de Información y Documentación en Salud. La idea fue comenzar con la generación de este tipo de índices de literatura de publicaciones biomédicas a través de aspectos digitales, donde se tuvo una primera versión de los registros de las publicaciones en disco compacto. Eventualmente, ya para la primera década de este siglo, el desarrollo de este índice continuado y de la posibilidad de descarga de los contenidos de las publicaciones ya era en formato web, es decir, ya era mediante acceso a través de internet. Fue también justamente en la primera década o a inicios de la segunda década de este siglo que el Centro de Información para las Decisiones en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública retomó el proyecto en donde estaba inscrito lo que fueron los orígenes de Medigraphic, y justamente es ahí donde se puso en línea de manera más relevante este sitio web que conocemos hoy en día como medigraphic.com. A estas alturas tiene más de 30 años como un repositorio de índices y posteriormente de documentos completos en línea, considerándose en México la empresa número 1 de las características de acceso a literatura biomédica. Ahora hablemos más en concreto del motor de búsqueda de Medigraphic. De nuevo, aquí en pantalla podemos ver el portal. En realidad es un portal relativamente sencillo de manipular y de observar. Me gustaría destacar que, de acuerdo a lo que se marca en la literatura, el investigador infocompetente generalmente hace búsqueda avanzada. Este motor de búsqueda no tiene esa característica avanzada. Lo que nos va a ofrecer como mayor característica para refinar resultados está basado en la misma tecnología de refinamiento de resultados de Google. Es decir, podríamos utilizar aquí operadores booleanos, particularmente el signo de más, el entrecomillado, el signo de menos, lo que conocemos como el OR también nos funcionaría, los operadores booleanos, el OR, el AND, el NOT. Y también podríamos utilizar modificadores de búsquedas como el entitle. Lo que estamos viendo entonces es el motor de búsqueda que tiene acomodo, o que puede ofrecernos el acomodo de lo que se publica por especialidad médica, de acuerdo al índice que genera el propio Medigraphic, o por título de la revista, que están acomodadas en orden alfabético. Es decir, si conociéramos, si nos interesara una especialidad de lo particular o el título de una revista de lo particular que se publique en México, podríamos buscarlo a través de cualquiera de estos dos índices. Cuando nuestro interés es buscar un tema,
como el que hemos venido trabajando de ejemplo en esta serie de videos que hemos comenzado en este curso. Cuando lo que buscamos es el tema o nuestro vocabulario para que coincida en alguna publicación, tenemos nuestra fill-in, que es esta caja para insertar nuestro texto, nuestras palabras en términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir Parkinson o escribir Parkinson y le voy a dar buscar. Lo que me va a permitir Medigraphic es acceder a un conjunto de resultados que vemos aquí en pantalla, que tienen la coincidencia con mi término Parkinson. Me está ofreciendo ver 50 resultados por página. El modo de acomodo responde a las mismas características de Google. Coincidencia de nuestro término en alguna de las partes del texto o de la página. En este caso, bueno, puede ser el título. Lo que podemos ver como características de Medigraphic en su conjunto de resultados es que nos ofrece el título del artículo, el título de la revista o el título abreviado de la revista, el año, el volumen, el número, la época, los autores y la primera parte del abstract o del texto del artículo en cuestión. Como les decía, no ofrece mayores características de refinamiento de resultados, a pesar de que es una base de datos especializada. Pero lo que nos puede ofrecer, y justamente el mismo motor de búsqueda nos habla de ello, podemos mejorar algunos resultados utilizando operadores booleanos. Aquí nos plantea el signo de más, el signo de menos. Este es un caso, el signo de más ya lo habíamos visto al leer el texto, encontrar información de la www. Es un caso especial de LAN para agregar relevancia a un término. El signo de menos para excluir, es decir, es el not, el operador booleano not. Nos ofrece la posibilidad de utilizar el asterisco como un truncador. Y podemos utilizar el entrecomillado para forzar frases, que es el caso especial de LAN que ya hablábamos en nuestro tema de operadores booleanos. Imaginemos que podríamos plantearnos el uso del entrecomillado Parkinson, enfermedad neurológica, y podemos pedir que no tenga, utilizamos el not, que ninguno de los documentos tenga el término levodopa. Le ponemos not con el guión medio, el signo de menos, levodopa, y lanzo los resultados y cambia. Tenemos aquí el término Parkinson, responde a esto. Tenemos aquí enfermedad neurológica, que responde a esto. Y se esperaría que ninguno de estos artículos hables o tenga el término levodopa, que buscamos excluirlo. Para terminar de hablar de este buscador, bastaría saber cómo tenemos acceso al documento. Doy clic al que me interesa, me da la ficha de referencia en extenso, su título, su año, número, volumen, cuando se lo fuera, el título obrero de la revista en que está publicado, los autores, el idioma, las referencias que posee, las páginas en donde se encuentra el artículo, el PDF, el tamaño, las palabras clave, el resumen, las referencias, y generalmente lo que nos interesa es el acceso al PDF a texto completo. Basta con que hagamos clic ahí y nos va a permitir, de acuerdo a las características del dispositivo en que estemos trabajando, nos va a permitir verlo, descargarlo. Eso sería en cuanto a Medigraphic. Ahora, para la siguiente base de datos especializada Open Access que me interesa abordar en este tema,
navegaremos al DOAJ, al Directory of Open Access Journals, cuya dirección es esta, www.doaj.org, que nos va a llevar a su sitio web, que es este que tenemos en pantalla. Hablemos un poco de lo que es el DOAJ. El DOAJ es una base de datos especializada de acceso restringido dedicada a la indexación de revistas de libre acceso académicas de todas las ciencias. Esta es una base de datos internacional, no está dedicada exclusivamente al ámbito biomédico, sino que ocupa la indexación de revistas de diversas áreas del conocimiento. Como lo pueden ver en pantalla, hay 80 idiomas, son revistas que es de 130 países, 12.342 revistas de los diversos campos de la ciencia, 17.000 journals y más de 7.500.000 artículos o publicaciones. Hay que mencionar que el Directory of Open Access Journals es un proyecto no gubernamental surgido en el ámbito académico a inicios del siglo XXI, particularmente en 2003, de la mano de la Universidad de Lund en Suecia. La idea fue formar un directorio en línea para que la comunidad pudiera tener acceso abierto a contenido académico de investigación científica de alta calidad. El DOAJ, en ese sentido, se convierte en un proyecto independiente cuya financiación se hace en un alto porcentaje a través de patrocinadores independientes y alrededor de un 60% de editoriales y revistas miembros que están indexadas en el DOAJ. La idea también es que servicios de indexación, acceso al contenido, mantenimiento de los servicios y uno de los rasgos importantes, la revisión entre pares, se mantenga independiente, de alta calidad y accesible para todos aquellos miembros de esta comunidad. Para utilizar el directorio Open Access Journals basta acceder a la base de datos, a su portal web que tenemos aquí en pantalla, www.doaj.org, y nos va a permitir el acceso tanto al índice de revistas como al índice de artículos. Generalmente esta base de datos como recurso para la enseñanza-aprendizaje, como lo hemos venido trabajando, lo que requerimos es buscar artículos, es decir, documentos que tengan nuestras palabras clave. Nuestra base de datos del directorio Open Access Journals tiene algunas características de búsqueda avanzada más interesantes que otras bases de datos. Por ejemplo, además de que nos permite, como vemos en pantalla y como pueden ver en el documento, nos permite buscar o por título de revista o por título o por artículo, por palabra clave dentro del contenido. Nos permite hacer búsqueda dentro de campos. Los campos se refiere a áreas específicas de un documento. Los tres espacios más importantes de un documento son su título, sus keywords y su abstract. Aquí podemos ver que el DOAJ nos permite hacer justamente eso, buscar nuestras palabras, por ejemplo la de Parkinson que hemos venido trabajando, buscarla en el título, en el abstract, en el tema, o si fuera, podríamos buscar por autor y nos podremos lanzar a la búsqueda, lo que nos permitirá ver o acceder a la página de resultados. Aquí vale la pena resaltar que ya dentro de la página de resultados podemos tener acceso a otras áreas de los documentos.
a través de nuestra selección de campo de búsqueda. Ya cuando estamos dentro de los artículos, podemos buscar de nueva cuenta en el título, en el abstract, en las keywords, aquí ya se activa, en el tema de nueva cuenta, por autor, por ORCID, por DOI o por idioma. Unas características que no teníamos acceso en otras desde el principio, ¿no? Sino que podemos accederlas ya desde esta área de contenido de artículos. Una de las características tremendamente poderosas de esta base de datos es que ya en el conjunto de resultados nos permite refinar resultados por áreas temáticas, por pertenecer, a una revista en lo particular, por años de publicación, o si la publicación tiene el seal. El seal es una característica, digamos, un sello de calidad de buenas prácticas Open Access que se ha desarrollado a través del DOAJ. Otra característica importante que nos permite la base de datos es el acomodo de nuestros resultados. Por default vamos a ver 10 resultados por página y estarán acomodados por relevancia. La relevancia se calcula por el impacto de una revista, por la cantidad de citas que ha tenido un autor en un tiempo determinado, por la cantidad de citas que ha tenido un artículo en un tiempo determinado. La relevancia es un índice o un indicador que se calcula de acuerdo a fórmulas que establecen las bases de datos. Es una de las formas más importantes de acomodar resultados y que nos dan la posibilidad de evaluarlo de manera automatizada. Sería un criterio de autoridad. Igualmente podríamos acomodar nuestro conjunto de resultados en orden alfabético por título, en orden alfabético por título de la Z a la A, por fecha de cuando fue puesto en línea en el DOAJ, del más reciente al más antiguo, o viceversa, igual por fecha de cuando fue agregado al DOAJ, del más antiguo al más reciente. Esta, que suele ser también un criterio muy importante de temporalidad, podremos acomodar nuestros resultados de acuerdo a cuando fueron publicados, del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente. También, bueno, hablando de un conjunto de resultados, podemos ver sus características. Nos da el título de la revista donde fue publicado, su fecha de publicación, el título del artículo, los autores, las palabras clave y, si quisiéramos, podríamos tener el acceso al abstract de manera extensa, cuando así lo permite la publicación. La mayoría nos permitirá este tipo de acceso, aunque habrá algunos que no. También el conjunto de resultados nos permite rápidamente tener acceso a los hipervínculos para leer en línea el artículo, para saber las referencias de la revista y la editorial a la que pertenece o el responsable editorial a la que pertenece. Ya, cuando tenemos seleccionado un artículo que nos interesa, le damos clic a él y podemos acceder a su ficha de referencia en extenso. De nuevo vamos a encontrar el título de la revista, el título del artículo, los autores, el DOI, el volumen, el número, las páginas del artículo, el abstract, y vamos a poder tener acceso a las características editoriales de la revista donde ha sido publicado, el ISSN, de la versión impresa y de la versión en línea, el responsable editorial, el país, los temas, las etiquetas de los temas a los que pertenece y el sitio de donde está almacenado el material. Para tener acceso a DOAJ es una base de datos que no tiene por sí misma almacenada las publicaciones, a diferencia de lo que podríamos encontrar en otras. Entonces esta nos da la referencia y nos da el enlace, la posibilidad de acceder al documento en donde fue almacenado, en donde ha sido almacenado. Particularmente podríamos darnos cuenta de que este está dentro de Cielo. Entonces nos va a llevar a la página de Cielo donde está almacenada el artículo, y es aquí
donde podríamos acceder al documento completo, donde estamos accediendo al texto completo del artículo. En este caso lo estamos accediendo en formato web, pero también podremos descargar el artículo y ver el contenido en PDF. En el documento guía de este tema podemos ver justamente esto, lo que les mencionaba, las posibilidades de búsqueda por campo que nos ofrece el DOAG, la columna de refinamiento de resultados, el menú de cascada que nos permite el acomodo de resultados que tenemos en pantalla y, bueno, básicamente ya vieron cómo se puede acceder al documento. Hasta ahí sería el DOAG. La tercera base de datos con la que quiero que nos familiaricemos en este tema, igual es una base de datos especializada de acceso abierto de ciencias, no solo del área médica, sino de diversas disciplinas. La base de datos es de Scientific Electronic Library Online, mejor conocida como Cielo. Ahí está su dirección, www.cielo.org, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, Cielo es un proyecto que está orientado, igual que los dos anteriores, igual que Medigraphic, igual que el DOAG, para permitir el acceso a revistas científicas a través de Internet. Y su objetivo es aumentar la difusión y la visibilidad, el uso de la literatura científica producida sobre todo en Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Espacios hispanohablantes, pues, o latinoamericanos. En su mayoría estaríamos hablando de un proyecto en español, aunque habría que resaltar que el proyecto inicia en 1997 en Brasil. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Igual, si se fijan, hay cierto paralelismo en las fechas, en los momentos de inicio de Medigraphic, ya como modelo en línea de el DOAG y de ese Cielo. Es una base de datos, Cielo, que buscó justamente trabajar y alentar el acceso abierto a las publicaciones del área latinoamericana, del Caribe, España, y Portugal y Brasil, para fomentar el trabajo y el intercambio de información entre instituciones e investigadores en el área de las diversas ciencias. En un inicio, sí, habría que decir que el proyecto estaba reconcentrado en el área de las ciencias de la salud, pero en la actualidad recoge pues publicaciones de todas las áreas científicas. Lo que vemos aquí en pantalla es justamente nuestro portal de Cielo. Me gustaría insistir, este es un portal que tiene muchas opciones avanzadas, es uno de los mejores portales Open Access en cuanto a como motor de búsqueda. Tiene su búsqueda avanzada, que es bastante poderosa. Ahí sugiero siempre que trabajemos. En algunos casos nos va a decir, como aquí lo pueden ver, que trabaja con cookies, entonces no hay problema, las podemos aceptar. Me gustaría aclarar algo. El portal inicial, como el proyecto es brasileño, el portal inicial está en portugués. Basta movernos aquí a la superior derecha al portal en español y listo. Podemos trabajar con toda facilidad en español. Aquí ya en la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada nos va a permitir hacer búsqueda por campos. El campo año de publicación, campo autor, financiador, periódico, resumen y título. Va a tener su columna de refinamiento de resultados, que de inicio nos podría permitir refinar a una colección de revistas de un país en lo particular, de una revista, de un idioma, por año de publicación,
por áreas temáticas según las determina Cielo, por áreas temáticas según lo determina The Web of Science, por el índice de citaciones, por las características de los documentos que pueden ser citables o no citables, y por el tipo de literatura, tipo de documento que estaríamos trabajando. Por default están activos todos en una búsqueda abierta. También es importante señalar que el motor de búsqueda de Cielo nos permite hacer búsqueda de diferentes campos. Entonces podríamos hacer una búsqueda inicial dirigiendo nuestro término, por ejemplo, Parkinson, dirigirlo a una parte de lo particular, al título, y el mismo término lo podríamos dirigir a que aparezca en el resumen o abstract. Y podríamos añadir otro campo y otro campo más, y así sucesivamente, concatenarlos mediante operadores booleanos que se seleccionan. Entonces tenemos el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Entonces podremos ponerle una búsqueda en ese sentido, pedirle que nos buscara mediante 3 fill-ins o 3 cajas de inserción de búsqueda nuestro término Parkinson en el título y el término Parkinson igualmente, que nos lo busque pero en el abstract de todos sus documentos, pero que en ninguno de ellos nos aparezca término de levodopa en cualquiera de los campos, y podríamos buscar eso. Ahí nos da el conjunto de resultados, nos muestra cómo queda el query, la consulta, pues, y podemos ver el conjunto de resultados. Y la columna de refinamiento de resultados nos permite ver en qué colecciones están, de qué países, las revistas, los idiomas, los años de publicación, cómo está ordenada de acuerdo a los temas o los ejes temáticos de Cielo, de Web of Science, al índice de citaciones, etc. Vale la pena detenernos en el conjunto de resultados. Por default, esta base de datos nos está activando, nos muestra los resultados del más reciente, por fecha de publicación, del más reciente al más antiguo. Lo podemos acomodar por relevancia, que yo siempre sugiero trabajar con la relevancia, un criterio de selección de información de autoridad. Nos permite también acomodar por citas, del más citado al menos citado, o por acceso, del más visitado al menos visitado. Variantes del orden de resultados. Igualmente podemos ver cómo está la estructura del conjunto de resultados: título del artículo, autores, título de la revista, fecha, volumen, número y páginas que ocupa. Asimismo, podríamos acceder al resumen o abstract, está en portugués y en inglés. Podemos tener acceso al texto en portugués y en inglés, al PDF en portugués, al PDF en inglés, como nosotros decidamos. Cielo es una base de datos que sí almacena la información. Es decir, los artículos están en esta base de datos, están en su portal, están en su sitio web, pues. No está indexando de otros, sino tiene esta capacidad de almacenarlos en su propio servidor. Podríamos entrar a algún resultado que nos interesa para verlo. Veríamos el registro en extenso. Vemos el registro en extenso, la revista, su SSN, su nombre corto, su volumen, su número, su fecha de publicación, el DOI, el título del artículo, los autores, el resumen, las keywords. Y en este caso, bueno, podríamos ver el artículo en formato HTML, es decir, como página web, o lo podemos ver las opciones de descarga. Podemos descargarlo en PDF como formato web, que es como lo estamos viendo. Nos da la opción de las instrucciones de cómo citarlo, las características de cómo citarlo. Podremos transportar la cita a Mendeley, un software que permite capturar la cita y llevar un registro más eficiente de las referencias, etcétera.
Bastaría hacerle clic aquí al PDF y ahí vemos la versión PDF, que sería como la versión de cómo quedaría impreso el artículo, y ahí estaríamos listos para descargarlo. Cielo es un portal de los Open Access, de los bastante completo, bastante amigable, muy relevante para la investigación en ciencias, y es el tercero que veríamos para la realización de nuestro tema de hoy. Finalmente, bueno, cierro pidiendo que la idea es visitar los 3 portales y obtener un artículo de cada uno de ellos de nuestro tema que hayamos decidido trabajar a lo largo de este curso. Eso sería todo.